La regla no tiene por qué doler. Si te imposibilita tu vida, no es normal. Por eso no es receta de cocina, no podemos mandarlos por mandarlos. Incluso a veces hay que hacer exámenes a las pacientes. Vale 7 veces menos o 10 veces menos que una esterilización quirúrgica de la mujer. Pero ¿qué porcentaje del tema de la fertilidad se le atribuye al hombre? 50-50, porque nada hago yo volviéndote de arriba abajo a vos y mandándote todo si el hombre anda con un conteo bajísimo de espermatozoides. Aunque yo no sienta en mi cuerpo lo mismo, lo he visto, lo he vivido, he estado con ellas y he visto los resultados posteriormente. Así que la sensibilidad que tiene uno es bastante grande y me da mucha satisfacción eso. Bienvenidos a Entre Ciclos, mi nombre es Carolina y hoy vamos a hablar de lo que nadie explica bien: preconcepción, anticonceptivos y mitos que le hacen perder muchos años a las parejas. Y para eso vino el doctor más popular de las redes sociales, el doctor Ronald Salazar Mora, fundador y director de Clínica Gestar. Doctor, bienvenido. Ay, muchas gracias de verdad, Carlos, por invitarme y de un placer siempre que podamos aportar a la comunidad un poquito de información y un poquito de lo que uno sabe. Correcto. Muchísimas gracias, Doc. Y bueno, para comenzar, me gustaría hacerle una pregunta un poquito personal, porque lo vemos en redes sociales, me imagino que lo ha comentado, pero nos gustaría saber en qué momento o esa historia, en qué momento usted dijo que la ginecología era lo suyo. Mira, cuando uno entra a la escuela de medicina ve muchas opciones, Mm, incluso aunque no crean, en un momento quise ser emergenciólogo, luego pensé en ser médico internista, mm, pero había algo cuando roté en la parte de ginecología que me decía que este era mi lugar mm, y nunca lo entendí. Pasaron muchos años, me hice ginecólogo y un día hablándolo, el compromiso, el grado de compromiso que yo tenía, ujú, en una sesión con un psicólogo, le conté un parte de mi historia y la gente a veces no la conoce. Eh, yo soy el mayor de mis hermanos, pero después de mí, al año, nació Victoria. Victoria sería la única mujer, yo tengo 2 hermanos más, mm, y Victoria, cuando nació, murió al nacer. Yo fui cesárea para mi mamá por un parto prematuro y un desprendimiento de placenta. Estamos vivos de milagro. mm, Y Victoria tenía que nacer por cesárea. Le dieron parto vaginal y murió al nacer. mm, Entonces, me decía el psicólogo que probablemente eso caló en mí desde muy pequeño. ujú. Y mi compromiso fue ese, tratar de que las familias no pasaran por la misma situación. Guau, Yo creo que ujú, cuando existe un propósito y una vocación y algo que no sabías que despertó, ujú. es una muy buena combinación. Wow, así es. Y Doc, después de tantos años trabajando, ¿qué todavía le sigue dando mariposas en el estómago de su vocación? No sé, hoy vi un par de bebés pequeñitos de 8 semanas, 9 semanas, Lindo. ver la maravilla de cómo, o sea, no dejo de asombrarme, esa es la palabra. Eso es. Y lo otro, el agradecimiento a la gente. Es muy lindo en la calle que te reconozcan, Ujú. que te den gracias por el bebé. Mis hijos a veces se cansan y me dicen, aquí no vamos a encontrar nadie que tú no hayas traído al mundo. Claro. Y le digo, bueno, ok. Y aparece, ay, doctor, Ujú, es muy satisfactorio. claro. Siempre que me vean, eso nunca me va a molestar. Ujú, Y la verdad es muy satisfactorio ese trabajo. ujú, Es sacrificado mm. porque lleva mucho sacrificio a nivel personal, a nivel de familia, pero al mismo tiempo muy satisfactorio. Así es. Más o menos, ¿cuántos partos ha atendido? Yo calculo más de 5,000 en toda mi vida. Wow. Sí, sí, sí. ¿Y cuál ha sido, o sea, o una historia que sí lo haya impactado, que nos pueda compartir de alguno de los partos? Hay muchos, hay Ujú, muchos. Este, realmente hay muchos. ujú, Te voy a poner un ejemplo, el más reciente. Esta semana atendí y yo no lo sabía. ujú, Eh, el padre había perdido anteriormente un hijo al nacer. Y yo lo veía muy nervioso en el nacimiento ahora de este hijo y yo no sabía la historia. wow, Se acercó a mí en el quirófano y me dijo, Usted no sabe lo que usted está haciendo en este momento. ujú, Yo perdí un hijo al nacer eh, hace muchos años y ahora con esas segundas oportunidades, ujú, usted no sabe lo que significa y se puso a llorar.
Wow, Entonces me tocó claro. abrazarlo Ujú, y yo creo que lloré también, ¿verdad? ujú. Porque de verdad se volvió muy sentimental el momento. Claro, es que sí, digamos, yo que todavía no, bueno, ahorita no tengo hijos, pero sí quiero. Y, o sea, ese es un momento muy vulnerable para una pareja. Entonces, sí, nosotros preguntamos porque no sabemos ni tenemos la noción de un montón de situaciones que pudo haber visto usted y que pasan constantemente. Como usted lo dice, eso es reciente, pero así deben haber muchísimas historias. Es Doc, bueno, no es broma que usted sale hasta en la sopa, ¿verdad? En redes sociales. Y muchas de las cosas que yo pregunto son porque están en YouTube, en Instagram, en TikTok. Pero me gustaría saber acerca de esa estrategia digital que usted está aplicando ahorita. Entonces, ¿qué le daba más miedo al empezar a grabar? ¿Exponerse o simplificar temas delicados? ambos, Ambos. ambos. Realmente exponerme, a nosotros no nos enseñan esto. Ujú, Eh, Ahí siempre el tico tiene mucha chota, sí, ¿verdad? Y uno lo ve en las redes. sí. Uno ve hate o a veces me dice que tengo cara de un perro en particular y hace la chota y todo, y eso a uno no le importa. Ujú, Realmente los comentarios valiosos siempre son los de la persona que agradece toda la exacto. información que está recibiendo. Ujú, Entonces eso te hace seguir. Entonces el contenido de valor creo que es lo más importante. correcto. Al hacer eso, creo que mi exposición se debe a ese contenido de valor Ujú, y ver la gente agradecida, y no solo en Costa Rica, sino de todas partes de Latinoamérica, agradecidas con los consejos o incluso preguntas internas que han hecho ujú, y contestadas de una forma siempre muy neutral, ujú, siempre respetando al colega que le lleva su control o que es el ginecólogo de planta ujú, y poniendo mi grano de arena. ujú, Creo que eso da contenido de valor y eso ayuda bastante ujú, a crecer y a que las redes sociales se vuelvan un poco más familiares. Entonces creo que por correcto. eso salgo hasta en la sopa. Ujú. Sí, claro, también, bueno, yo le agradezco que haya venido porque, bueno, esto le demuestra también a todo el mundo, por si no lo conocen, que usted de verdad es un doctor, porque obviamente eso es lo que está detrás de sus redes sociales. Entonces, bueno, aquí vamos a hablar un poquito, bueno, vamos a continuar con lo de la estrategia digital, Ajá. pero para que sepan, vamos a hablar un poquito de preconcepción y de anticonceptivos también. Ahora, continuando con la estrategia digital, ¿cuál fue el primer video que le explotó y qué aprendió de eso? Creo que fue uno hablando de los anticonceptivos que no me gustaban. Mm, Y eso explotó, ujú, ¿y ¿verdad? por qué cree que Porque explotó? hay mucha mujer que lo quería manifestar. Ujú, O sea, lo tenía aquí ujú, y yo le ayudé a expulsarlo, claro. ¿sí? Y Ujú, coincidimos con el anticonceptivo. mm, Entonces, creo que eso fue lo que lo hizo viral, exacto. totalmente. Ujú, Porque era algo que todo el mundo quería decir ujú, y como dice, se dijo. ujú, Y ahí explotó y los comentarios explotaron también. correcto. Sí. Bueno, entonces entrando un poquito en el tema de anticonceptivos, Ujú. ¿cómo podríamos escoger un anticonceptivo sin jugar como a la ruleta? O yo voy y ya porque ya quiero probar o lo que sea. O sea, ¿qué recomienda usted? ¿Que mejor sea primero con un ginecólogo o si no, cómo uno podría escoger un anticonceptivo? Mira, lo ideal es que sea con nosotros, Ujú, pero mira, los médicos generales también tienen la capacidad de hacerlo. ok, Hay países que no tienen la accesibilidad a los centros de salud, así es. pero automedicarse creo que es lo peor que puede pasar. Ujú, Eh, en las redes me piden muchas veces que les mande un anticonceptivo, que ujú, tengo tantos años y tal cosa. ujú, Uno necesita siempre una historia clínica completa. Yo no sé si tu mamá tuvo un embolismo pulmonar por un anticonceptivo o una trombosis venosa, está contraindicado el anticonceptivo con estrógenos. no, No sé si sos hipertensa crónica, diabética, si tienes ovario poliquístico, si tienes problemas de acné, si tienes problema de vello facial. ujú, Hay tantas cosas que hay que preguntar antes de, no es una receta de cocina. correcto. Cada paciente es particular, Ujú, el peso que tenga, al examen físico, incluso hasta la forma del útero influye ujú, si tengo que poner un dispositivo, ujú, porque hay úteros más pequeños que el dispositivo grande le va a dar problemas, y hay mm, úteros más pequeños, entonces hay que buscarle el ujú, dispositivo ideal para el tamaño de ese útero. exactamente. Entonces yo no me puedo lanzar
por una comunicación de WhatsApp o de Messenger a decir, no, mira, toma esto o inyectate esto, si yo no sé la historia, porque en lugar de dar un beneficio, Ujú. más bien puedo hacerle un daño. No, y en las mismas redes sociales que uno, o sea, lo mejor, para dar aquí la recomendación, lo mejor es que visiten al doctor primero, porque a mí me pasó inclusive cuando yo estaba empezando porque yo tengo mucho dolor y mucho sangrado. Entonces yo dije, bueno, no, con los anticonceptivos probablemente me ayude. Y fue horrible, mi experiencia fue horrible, fue muchísimo más abundante y más bien lo que me pasó a mí fue que duró todo el mes. Yo decía, más bien mi infierno Se hizo por para largo. 1000. Entonces fue horrible hasta que ya fui a verme con un especialista, ¿verdad? Claro, y ahí nosotros buscamos, dependiendo del componente y los Ujú, síntomas tuyos, cuál creemos que es lo mejor para vos. ujú, Por eso no es receta de cocina, no podemos mandarlos por mandarlos. ujú. Incluso a veces hay que hacer exámenes a las pacientes antes de enviar algo. Imagínese. Sí, claro, jamás se me hubiera corrido por la cabeza. ¿Y qué mitos son falsos acerca de los anticonceptivos que todavía andan por ahí? Uno, que hay que descansar. Ok. Ese me da mucha gracia, ¿verdad? Que Ujú, hay que descansar. Los descansos tienen nombre: Isabela, Juancito, Ramoncito, Felipito. O sea, todo descanso tiene nombre. O sea, vos dejas un anticonceptivo hoy y el mes siguiente puedes quedar embarazada en ese descanso si no te cuidas. Entonces, los descansos es falso. O sea, si tienes un anticonceptivo, te sientes bien con él, ujú, sigue con él. ¿Hasta cuándo? Hasta que creas un embarazo. ujú, No hay ok, que descansar. ujú. Ahora, diferente que tengas efectos secundarios. Ahí, sin dejarlo, ir donde el ginecólogo o el médico y decirle, vea, tengo esos, para que él haga el cambio y te Ujú, diga cómo cambiarlo exacto. ¿Y a cuál? y a cuál. Ujú, Pero no dejarlo por descansar. O a veces descansan y cambian por otro ellos mismos y así. ese otro le va peor. Ujú, Entonces, tampoco, es mentiras que el mismo hay que estarlo cambiando, que pierde efectividad. claro. Eso no Ujú, pierde efectividad. ok. Pierde efectividad si no te lo tomas. Ujú. Y con respecto al mito de que engordan, Mira, sí hay algunas pacientes que algunos métodos pueden engordarlas, ok. sobre todo las que ya están con un sobrepeso. Ujú, Hay otras flacas que más bien las pone más flacas, ujú. ¿sí? Por eso hay que saber escoger cuál y cómo, Si no es ¿verdad? al azar. Así Ujú, no es totalmente al correcto. azar. Y Doc, ¿qué síntomas? O sea, usted mencionó que también, bueno, hay efectos secundarios, pero ¿cuáles podrían ser estos para que si alguna Ok, lo está viviendo? eso es muy importante. Ujú, Mira, si un anticonceptivo, como dijiste vos, me ha sangrado todo el mes, no es. ok. Si un anticonceptivo me baja demasiado la libido y tengo problemas de pareja, no es. Ujú, Si me cambia el humor y quiero matar a mi jefe o a mi pareja, ese tampoco es. Si un anticonceptivo me pone triste un día y al otro día me pone eufórica, ujú, si al otro día estoy poco tolerante y al otro día estoy llorando, ujú, tampoco es. ujú, Hay que ver todos esos efectos. Si me duele más, si sangro más, ok. tampoco es. Ujú, O sea, hay que ver y poner en una balanza qué es lo que debo sentir. ujú, No hay uno ideal, no hay uno ideal, pero si me causa más efecto de lo que me hace a mí feliz, ujú, tengo que buscar otro tipo de anticoncepción, claro. sobre todo hablando de los hormonales. Exactamente. Eso era lo que le iba a preguntar. ¿Cuál es la diferencia o qué es lo esperable que puede suceder con un anticonceptivo no hormonal? Mira, los no hormonales son poquitos, Mm, ¿verdad? Estamos hablando del método citotérmico, bien llevado con un buen curso de pareja. ujú, Estamos hablando del uso del condón masculino y femenino. ok. Y estamos hablando del dispositivo intrauterino de cobre. Ujú, Tampoco este está totalmente indicado en muchas parejas. ujú, Entonces, hay efectos secundarios. Luego hay un mito que la T de cobre, los bebés nacen con la T de cobre en la frente. Eso era hace muchos años que cuando se ponía una T de cobre no se hacía un ultrasonido para ver dónde quedaba. oh, Bueno, todavía no se hace en algunos lugares, ujú, pero por lo menos se sabe la experiencia y el entrenamiento. La Asociación, por ejemplo, de Ginecología de Costa Rica ujú, hace talleres para médicos generales colocar correctamente un dispositivo de estos. wow, Y en los países también hay organizaciones que hacen lo mismo. Yo ok, creo que está en el médico que ofrece el servicio ujú, el prepararse para hacerlo bien. correcto.
Doc, ¿y qué síntomas son esperables al inicio del anticonceptivo hormonal y cuánto tiempo se les da chance, por decirlo así? Mira, da un poquito de náuseas, a Ujú, veces son hormonas, te dan un poquito de cambio de comportamiento, algunos dan acné al principio. Eso podemos hablar que son 3 meses como de acoplarse. ujú, Pero si ya pasa ese tiempo, creo que hay que cambiarlo. ok. Y bueno, vamos a hablar un poquito de algún método anticonceptivo que sea la mejor opción para alguien que se le olvida todo. ¿Ok? Para eso están los LARS. Los LARS son bueno, en inglés son los dispositivos de larga duración. Mm, Estamos hablando de una Mirena, de una Maeli, de un Yaides, ujú, que son de 8 años, 5 años, una T de cobre que puede ser de 10, de 5 años, dependiendo el estilo. ujú, Estamos hablando del implanón, del implante en el brazo, que son 3 años. ujú, Bueno, hay unos en otros países que son de 5 años, también implantes subdérmicos. ujú, Esos pueden ser para gente olvidadiza, pero hay unos que me gustan más que son de corto plazo. Por ejemplo, el anillo vaginal. Vos se lo pones el primer día de la regla, ujú, marcas 21 días en tu teléfono, te lo quitas, ujú. esperas 7 días y vuelves a comprar otro. Ok, Entonces, ya que no se te olvide 21 días, es muy difícil. claro. Está el parche también, que Ujú, es un parche que se coloca acá o se coloca por acá. ujú, Se cambia cada semana, por ujú. 3 semanas. Una semana se descansa, se compra otro paquete. Ok. Entonces hay métodos también. Y el inyectable, pero del mes, Ujú. en algunas pacientes puede funcionar muy bien. Sí, eso era lo que le iba a preguntar. El inyectable, porque yo no sé si es un mito, pero por ejemplo a mi mamá se lo recomendaron antes de tener hijos, pero más bien le dijeron que no era correcto, que debe ser después de tener hijos. No, el inyectable sí se puede. Ah, ok. Ujú, Mira, ningún método anticonceptivo produce infertilidad. ujú, Eso es un mito. ok. Eh, si yo tengo 100 mujeres allá afuera, 10 de ellas tienen su fertilidad, o sea, no son tan fértiles, y 90 sí. A esas 100 yo les doy un método anticonceptivo, excepto los dispositivos. Ujú, Y a los 10 años se los quito, siguen siendo 90 fértiles y 10 no, ujú, pero le echan la culpa al método, claro. ¿verdad? Ujú, Pero el método no te va a hacer eh, infértil como tal. ok. Entonces, en el término de la inyección mensual, Ujú, eh, se puede usar incluso a veces muy discreto, ¿verdad? Todavía hay mamás y papás que tienen el tabú de que claro. su adolescente no debe planificar Ujú, y tal vez no tampoco se quiere un embarazo no deseado ujú, y no hay una apertura en este tema a nivel de familia. así es. Entonces, mucha adolescente busca estos tipo discretos, van a la farmacia, a la droguería, se Ujú, ponen la inyección, nadie supo nada y al mes vuelven otra vez, se ponen la inyección. y No listo. se ve un parche, no se ve el anillo, no se ve en el bolso el paquete de pastillas anticonceptivas Ujú, y es una manera discreta de planificar. claro. Doc, bueno, no es un secreto tampoco que la educación sexual realmente aquí en Costa Rica y en muchos lugares de Latinoamérica es muy pobre realmente y todavía hay mucha ignorancia en muchos temas y me considero parte de ese grupo porque realmente hasta ahorita estoy escuchando anticonceptivos como parche y anillo. Ujú. ¿Qué debería saber una persona? Porque me interesó bastante. ¿Qué debería de saber una persona antes de empezar ese método? Igual, historia clínica, examen físico Igual, ok. y mira, el anillo, yo tengo que la paciente que lo usa la primera vez lo sigue usando Ujú, porque es muy cómodo para la persona. Vean claro. ahora con la copa menstrual. Ujú, Primero todas empezaron con temor, ahora hay millones de personas mm, que hasta la industria de las toallas sanitarias se han venido abajo por el uso de la copa claro. como Ujú, tal. ujú, Entonces, obviamente hay manipulación del área ujú, íntima, eh, puede haber manipulación y tal, pero la mujer tiene que aprender a colocarse, por ejemplo, la copa. ujú. Entonces, entre la copa y el anillo es facilísimo, Mm, pero a veces no entienden de anatomía, no exacto. saben que la vagina solo tiene, es un tubo que tiene una terminación, Ujú, que ese anillo no se va a ir para el resto del organismo. claro. Este, entonces, si saben que esa área es así, Ujú, no van a tener miedo de colocárselo y quitárselo. No ujú. se va a perder en ninguna parte. Así es. Y Doc, muy importante porque también
me interesó mucho estos otros métodos porque yo soy también de las olvidadizas. Claro. Entonces, ¿qué recomienda usted o qué pasa cuando la pastilla se olvida? ¿Qué, Ok. qué es el siguiente paso? Si es una vez, se toman 2 al día siguiente. Ok, pero a la misma hora, no importa. A la misma hora que se acordó. Ah, listo. Ok. Se toma las 2. Si ya son 3 o 4, Ujú, te tomas 2 y planificas con condón el resto del ciclo, ujú, junto con la pastilla. ok. Y probablemente vas a manchar también. Ujú, Ahí es importante, acuérdense que la pastilla ujú, también se metaboliza a nivel del hígado. Hay pacientes que se pegan un fiestón y se toman la híjole. pastilla. Ujú, Esa pastilla con la fiesta y el alcohol compitió con eso y puede ser que vaya a fallar. ok. Igual hay pacientes que están con neumonías, con infecciones urinarias, que toman antibiótico. El antibiótico también compite. Y yo Ujú, he visto pacientes embarazadas por el uso concomitante de la pastilla y el anticonceptivo, ujú, o el antibiótico con el anticonceptivo. Entonces, cuando están así, bueno, a veces no me imagino yo con una bronconeumonía también tener relaciones, pero bueno, me ha pasado ver claro. pacientes así, usen condón cuando están usando otro medicamento concomitante. Excelente. Muchísimas gracias por la Sí, recomendación que voy a aplicar a partir de ahora. ok, Porque, o sea, uno normalmente, yo en algún momento leí pues las indicaciones de la pastilla como tal, pero no le pregunté directamente a mi ginecólogo qué hacer en esos casos. Entonces aprovecho el momento y espero que a alguien más pues le funcione, claro, claro, porque no se sabe realmente. así es. Sí. Y bueno, bueno, hay casos de casos y hay contextos de vida totalmente diferentes. Entonces, para alguien que está 100% segura que no quisiera tener hijos, ¿qué opciones existen y cómo se decide con responsabilidad? Si es en pareja, Ujú, yo me voy con la vasectomía del hombre. ok, Sí, la vasectomía es una cirugía que hay mucho machismo. Es más, ¿por qué no hay anticonceptivos de hombre? correcto. Probablemente al hombre le dicen, se te va a caer el pelo, te va a salir barriga, te va a salir acné, te va a cambiar el comportamiento, te vas a poner más llorón o más emotivo. El hombre no se va a tomar eso, ¿sí? Hay Ujú, siempre una carga social sobre la mujer. Una vasectomía es lo más sencillo. Empecemos por lo económico. Vale 7 veces menos o 10 veces menos que una esterilización quirúrgica de la mujer. mm, Ya solo por plata vamos ganando. claro. Es ambulatoria. Ujú, Se hace en un consultorio por un médico urólogo que sepa hacerlo. ujú, Es con anestesia local si quiere. A veces los molesto y, digamos, yo me la hice con sedación. ujú, ¿Por qué? Porque yo no aguanto dolor. Ya he llevado sí, mucho dolor en mi vida, no lo aguanto. claro. Entonces, uno escoge. Ujú, La mujer tiene que ir a un quirófano. Hay gente que la hace abierta. Yo la hago laparoscópica. eh, pero igual se van el mismo día, pero significó anestesia general, significó los gastos de un quirófano, los gastos del cirujano, ujú, del quirófano, del ayudante, no, 10 veces más caro claro. Ujú, y es más fácil así. ujú, Pero también la mujer empoderada que tal vez no quiere, no tiene su pareja y desde un principio dice, no quiero hijos, puede tomar la decisión de hacerse ujú. la esterilización quirúrgica. Mira qué curioso, hace 20 años en Costa Rica había que pedirle permiso al esposo para operarse. Uh, O sea, la ley decía, yo me acuerdo llenar consentimientos ujú. para cirugía, donde el esposo tenía que firmar una carta que estaba de acuerdo que la mujer se operara. Wow, ¿cómo ha cambiado? Ujú, Ahora no, la mujer decide, se ujú, opera. ujú. No tiene que tener ningún consentimiento. Obviamente, si son una pareja, tienen que ponerse de acuerdo. Exactamente. Ujú, Yo creo que es lo mínimo. ujú. Pero ya pedir una firma del esposo, yo creo que Sí, es exageramos mucho hace 20 años. correcto. De verdad que han cambiado las cosas muchísimo. Muchísimo. Estamos en una época totalmente diferente donde la mujer tiene voz, voto y de hecho me pareció que hace poco escuché que es la mejor época para tener hijos, tanto para la mujer como para el hombre, por economía, o sea, por muchas cosas, muchos beneficios. Y se está viendo un aumento. Correcto, Se está viendo un aumento. qué dicha. Este, el- las parejas están llegando a una plenitud. Mira, nuestro país está bendecido. Yo creo que el trabajo, el teletrabajo, Ujú,
por ejemplo, lo que pasó en pandemia, que no fue nada agradable, sacó cosas buenas. Claro. Nos metimos a las casas, o nos metieron a las casas, bueno, los que pudieron, yo no pude. Ujú, Tuvieron más relaciones y muchos quedaron embarazados por ujú, estar en la casa. Una claro. cosa llevaba a la otra. Pero ese bebé nació con papá y mamá. Ujú, Te pregunto a vos, ¿vos pudiste tener a tu papá y a tu mamá full en tu casa durante tu infancia? no, Tenían que ir a trabajar. correcto. Ahí teletrabajaban y Ujú, estaban con bebé. ujú, Y actualmente ese teletrabajo quedó exacto. para un gran segmento de la población. Yo no me quiero imaginar esa generación de niños que tuvieron a papá y a mamá todo el tiempo. Yo los veo. Ujú, La paternidad es totalmente diferente. O sea, antes la que llevaba el bolso, los pañales, ujú, el que cambiaba los pañales y todo era la mujer. ujú, Más el hombre, o sea, mi papá alzarme. ujú, No, mi abuelo, jamás. Ahora yo veo los papás llegando a mi consultorio, ellos llevando el bolso y le dicen, Mi amor, voy a ir a cambiar al bebé mientras." ujú, Y ahora los baños de los hombres tienen cambiadores. Yo me acuerdo yo correcto. meterme Ujú, a un cambiador de mujeres para cambiar a mis hijos, ujú, porque los baños de los hombres no tenían cambiadores. claro. Empecemos desde ahí. Sí, claro. Ujú, Mi hija me va a matar, pero ella aprendió casi de pie a orinar. ujú, Y hasta me regañaron por eso, porque veía a su hermano y a mí hacer lo mismo. ujú, ¿Sí? O sea, sí, todo claro. eso ha cambiado porque ahora hay baños familiares. Exacto. Entonces, creo que ese cambio cultural ha sido para bien. Uf, Y la paternidad ujú, cada vez ha cambiado más. sí. Y la misma mujer lo aprecia, Ujú, esa ayuda, porque no les cae tanta responsabilidad como tiene que correcto. ser. Y el hombre ha cambiado su sensibilidad Ujú, hacia la paternidad. ujú. Bueno, ahora hablando un poquito de preconcepción, Ujú. vi en un TikTok, porque de nuevo la viralidad, Ajá. pero vi en uno de sus videos que, bueno, usted no realizó lo que es tanto la preconcepción hasta el último. Cuénteme un poquito de eso. Sí, no era costumbre, Claro. ¿verdad? Mm, No era costumbre, a pesar de que eran deseados, no era costumbre. ujú. Eh, Nosotros nos preparamos en la vida para todo. Hay gente que calcula hasta cuando el hijo va a estar en la universidad ¿Y qué va a y estudiar? hace Exceles y tablas y demás. Ujú, Creo que así como nos preparamos para estudiar, para comprar una casa, cuando estudiamos para ver qué carro vamos a comprar o X cosa, ujú, es muy importante ir a una consulta preconcepcional, sobre todo mujeres que tengan algún problema médico ujú. o hombres. Por ejemplo, hay mujeres que son epilépticas, hay que cambiarles el tratamiento. Ok. Pero a mí me llegan ya con sorpresa, hey, estoy embarazada y tomando el medicamento. Ujú, Ahí tengo que empezar a tantear con lo que se puede en el embarazo. No es lo exacto. mismo. Ujú, La hipertensa, la diabética, pacientes, ellas tienen que ir sí o sí. Pero toda la población es mejor que vaya. sí, Yo me he encontrado cosas, anormalidades uterinas, miomas, pólipos, y los arreglo antes porque si quedan embarazadas con eso me van a complicar un embarazo. claro. Ujú. No, Entonces es fundamental la consulta preconcepcional. no, y como usted dice, porque yo jamás, digamos, yo ahorita estoy intentando entrar en ese proceso. ¿Con qué inicio? Me hice unos exámenes de sangre, salí hasta el cecerete con los triglicéridos. Gracias a Dios en la parte ginecológica estoy bien, pero el azúcar, los triglicéridos, tengo que bajar todo eso. No me voy a Ve, arriesgar ni a mí ni a la salud de ve qué bebé. importante. Ujú, Y en el embarazo, si te salen los triglicéridos altos, todos ujú, los medicamentos para triglicéridos no se pueden usar. imagínese. Entonces mejor bájelos antes, Exacto. te preparas, Ujú, ¿sí? claro. Lo mismo con el ejercicio. Hay pacientes que no hacen ejercicio Ujú, y se embarazan y quieren hacer ejercicio. Mejor empieza a hacer los ejercicios antes ujú. y cuando te embarazas, seguís y es más saludable. Claro. Y digamos, para una pareja, por ejemplo, en este caso yo, Ujú. que me gustaría pues quedar embarazada en unos 6 a 12 meses, eh, bueno, aparte de la salud, revisarse y la consulta preconcepcional, ¿qué más recomienda? Ok, es importante vacunación completa Ujú, de parte de los dos y algo muy importante es tomar el ácido fólico. ok. El ácido fólico ha demostrado que disminuye el 80% el riesgo de malformaciones cerebrales y del tubo neural. Mm, Imagínate darte un 70-80% de prevención de este tipo de cosas, claro. Ujú. ¿sí? Y con solo 3 meses antes. Ah, ok. Ya le iba a preguntar si desde ya,
digamos, a 12 meses, por Nada, ejemplo. nada pasa, Ok, ok, ¿verdad? ok. Podrías Ujú, hacerlo. ujú. Pero incluso es tan importante que en nuestro país las tortillas y el arroz está fortificado con ácido fólico desde Mm, hace muchos años ok. para evitar este tipo de malformaciones. Ujú, Entonces, algo tan sencillo como el ácido fólico, ujú, algo tan sencillo, ahora hay medicamentos que me gustan mucho, ujú. que tienen el ácido fólico, pero tiene lactobacilos para mejorar la microflora del útero y de la vagina, Mm, para que la recepción del embrión sea aún mejor. Y también para el hombre. ujú. Estamos hablando de Fertibiotic mujer o Fertibiotic hombre, Amiso men, Amiso woman. O Ok. sea, son suplementos que vienen con ácido fólico, Ujú, que vienen con esos lactobacilos, ujú, vienen con inositol y otras vitaminas que nos ayuda muchísimo, ujú, ¿verdad? A complementar nuestra dieta. Y son complementos, no son, son suplementos vitamínicos, no ujú. son un medicamento como tal. Correcto. Y digamos, estos cambios, por ejemplo, en los suplementos y en el ácido fólico, em, ¿impactan a la fertilidad? También. Sí, ¿y El qué suplemento sí. más? Ok, ok, El suplemento, por directamente. ejemplo, en el hombre mejora Ujú, la calidad y la movilidad espermática. ok, Y ujú, en la mujer, la ovulación con el inositol. ujú, Y como te digo, tomamos tanto antibiótico, comemos tanta chatarra a veces, que correcto. la microbiota de nuestro cuerpo está totalmente alterado. Ujú, Entonces, estos lactobacilos específicamente vienen dirigidos para que la microbiota de la mujer sane ujú, y la receptividad hacia el bebé sea aún mejor ok. y Ujú, evitar a veces hasta abortos espontáneos. ujú. Y bueno, importante, recomendamos al hombre también tomar esos suplementos, pero ¿qué porcentaje del tema de la fertilidad se le atribuye al hombre? 50-50. Ok. Y es un vacilón porque a veces Ujú, llega la mujer a la consulta y me dice, es que no quedo embarazada. Y le digo, ¿dónde está tu pareja? ujú, Porque ujú. el examen es de los dos y hay Exacto. que estudiarlos a los dos. Ujú, Porque nada hago yo volviéndote de arriba abajo a vos y mandándote todo si el hombre anda con un conteo bajísimo de espermatozoides. ujú, Él tiene que ir donde el urólogo, ujú. tiene que ponerse en control, ver la causa y con solo mejorarlo muchas veces, Ya eso es. solución. Ujú, correcto. Y bueno, ¿cuáles exámenes recomienda Eh, para pre- ambos? para preconcepción, Ujú, mira, realmente, como vos decís, hemograma, ujú, se puede adelantar sífilis, se puede adelantar SIDA, se puede adelantar grupo IRH, es importante. ujú, Si padeces de alguna enfermedad crónica, como hipertensión, pruebas de función renal, proteínas de 24 horas, si sos diabético, una hemoglobina glicosilada previa para ver cómo andan los niveles desde hace 4 semanas o más atrás, ok. a ver si estás bien controlada. Ujú, Si sos epiléptica, los niveles en sangre de lo que estás tomando, ujú, hace cuánto no fue tu última crisis, si estás bien controlada. ujú, A las pacientes, por ejemplo, con enfermedades reumáticas como el lupus, ujú, cuándo fue tu última crisis, ver todas las funciones del cuerpo. Y muy importante, explicarle a la paciente qué le hace el embarazo a tu enfermedad y qué le hace la enfermedad a tu bebé o a tu embarazo. ok. Ujú, Porque poniendo las cartas sobre la mesa también ujú, valoramos si nos embarazamos o no. claro. Ujú. Bueno, los que quieren bebé, vamos a vernos entonces Así es. de todo. Doc, una pregunta que, bueno, de nuevo, con el tema de la educación sexual y que a mí me hubiera gustado que me dijeran, ¿qué es lo que una mujer debería saber sobre su ciclo menstrual desde los 15 años, por ejemplo? Ok, primero que cuando menstruan, la edad promedio en nuestro país es de 9 años, con promedio a los 11, 12, hasta los 15. Ujú, Antes de los 9 años es anormal que le venga el periodo a la mujer, a la niña, y después de los 15, sin señas de desarrollo secundario ujú, como mamas, vello púbico o axilar, crecimiento, también hay que ir a un médico, sobre todo médicos endocrinólogos pediatras, para ver qué está sucediendo, porque se llaman o menarcas an- anteriores o menarcas tardías y hay que estudiarlo. ok. Eso Ujú, es uno. El promedio son 11 años. Tiene que saber que las reglas de las niñas, ujú, las primeras son irregulares. O sea, le pueden ir un mes y 3 meses después viene el otro y está madurando apenas el eje. claro. La menstruación es como una orquesta.
El director de orquesta está acá Ujú, y todos los demás tienen que sonar a un ritmo para ujú. que la regla baje en su tiempo. Ok. Entonces, digamos que un adolescente está practicando apenas Ujú. esa orquesta y conforme pasa el tiempo, esa orquesta adquiere más perfección. Ok, excelente. ¿Y qué es lo más común que se normaliza y que no es normal con respecto al dolor o al sangrado o a otra cosa adicional? Lo dijiste muy bien. Ujú, ujú, ujú. Hay gente que yo todavía recuerdo alguna compañera de colegio y todos tenemos esa compañera. Fijémonos en ella. Andaba un, un suéter, una jacket o, ¿verdad? Ujú, Acá, claro. por si se le pasaba la regla, no se notara. Ujú, Y siempre, cuando le venía la menstruación, todos nos damos cuenta ujú, y llamaban a su mamá para que se fuera a la casa. claro. Y normalizaban. Entonces, la regla no tiene por qué doler. Si te imposibilita tu vida, no es Ujú, normal. ok. El sangrado no tiene por qué pasarse. Ujú, Ni en la cama, ni a la ropa, ni coágulos. ¿Sí? mm, Eso no es normal. ujú, Si vos tenés estas situaciones en cualquier etapa de tu vida, tienes que consultar. ok. Ujú. Y si hay, aparte de el método anticonceptivo hormonal, ¿hay otros métodos que pueden ayudar con esto? Sí, bueno, generalmente los hormonales nos pueden ayudar muchísimo Ujú, en estas cosas. Obviamente, también hay medicamentos alternos como el ácido transenámico mm, eh, que nos puede ayudar en el control de los sangrados ujú, y los medicamentos para el dolor, pero sí, no es normal. Un día de estos me decía una paciente, no, es que yo, la regla nada más paso los primeros 3 días en cama, no me muevo y ujú, me tomo analgésicos y ya después ya ujú. puedo estar bien. No. No, eso no es Mm. normal, pero ella interiorizó que eso era normal. Correcto. No, sí, es que es terrible. Digamos, yo me acuerdo que ni siquiera una pastilla hacía algo y tenía que ir a inyectarme Voltaren o que llegué al punto de vomitar muchas veces del dolor. Claro. ¿Cuántas de sus compañeras hacían eso? Claro. Mm. Ninguna. Sí, no, no. Era de esas que éramos cuatro, por ejemplo, yo sí. ¿Ok? Ujú, ujú, Por lo menos son 2 de cada 10. ujú. Ok, súper. No, o sea, eh, bueno, por dicho ya pasó esa etapa, pero yo pienso mucho en mis hijas, por ejemplo. Ujú. Puede que, si yo tengo hijas, puede que igual les suceda. Sí, sí, Ujú, sí, sí. es lo más probable. Pero ya sos consciente Ujú, y la vas correcto, a llevar. exacto. No vas Eso a sí. hacer el error que cometieron antes. Ujú, Y de verdad, o sea, yo admiro a la mujer que ha aguantado y ha pasado por todo ese calvario. Y lo peor es que también nosotros, imagínate que, por ejemplo, una enfermedad como la endometriosis, ujú, que es dolor con la regla y por otras causas y sangrado. Hay que pasar 7 ginecólogos y en promedio 8 años para dar el diagnóstico, imagínese. porque no hay sensibilidad en eso. Ujú, Y eso es correcto. todo un tema Ujú. Eh, Doc, ¿y cuál es el consejo más tóxico que ha visto en redes sociales sobre fertilidad? tóxico. Uy, hay tantos remedios así caseros que yo no sé si sirven o no sirven, Ujú, pero si me agarraste ahí como desprevenido porque no he visto, digamos, no me he puesto a ver videos ni ujú, me salen. Seguro ahora ya me están escuchando sí. las redes y me van a salir, ¿verdad? Ujú, Pero así, consejos raros, no. El ujú, que, el que siempre el mito es que ponga las piernas hacia arriba y se quede 20 minutos, ¿verdad? ujú. Realmente el esperma dura 5 minutos ya llegar al óvulo. Oh, Ya wow. después de eso Ujú, puede ponerse de manos y quedarse 2 horas que ujú. eso no va a favorecer en nada. Entonces siempre la recomendación, ir al ginecólogo. Exactamente. Mejor prepararse. Así es. Mejor prepararnos antes. Correcto. Vamos a hacer una dinámica de Ujú. un versus muy rápido. Ok, Solamente sí o no o una frase muy breve. ok. Doc, pastilla diaria versus implante. Pastilla diaria. Ok. App de ovulación o test de ovulación. App. Ok. Esperar a ver versus consultar temprano. Consultar temprano. Correcto. Suplementos al azar versus suplementos con plan. Suplementos con plan. Ok. Aguantar efectos secundarios versus cambiar de método. Cambiar de método. Ujú. Ir a consulta sola versus ir con pareja cuando buscan bebé. Ir con pareja, definitivamente. Mm, Una responsabilidad compartida. correcto. Y el si pasa, pasa versus planificarlo bien. No, planificarlo bien. Ujú. El pasa, pasa, ya no. Correcto. Ya ahora todos somos conscientes. Así es. Doc, ¿alguna cosa que le gustaría decirle a todas las mujeres? Por ejemplo, algún mensaje que quisiera dar. Mira, eh,
muchas veces por ser un hombre el que habla de todo esto, Mm, pierden la credibilidad o critican. Ah, sí, como es hombre es muy fácil decirlo, ¿no? Cuando uno lleva más de 20 años de ver mujeres, de ujú, atender mujeres, creo que uno aprende a entenderlas mejor. claro. Y aunque yo no sienta en mi cuerpo lo mismo, lo he visto, lo he vivido, he estado con ellas y he visto los resultados posteriormente. Así que la sensibilidad que tiene uno Mm, es bastante grande y me da mucha satisfacción eso. ujú, excelente. Bueno, eso responde porque lo siguiente que le iba a decir era que si alguien estaba viendo y tenía miedo de ir a un ginecólogo, pero bueno, Doc, me parece que usted es la mejor opción. La primera vez que yo lo conocí fue eh, en una charla al Baby Sima. Y bueno, ahí me convenció definitivamente que usted era la opción que yo quería para esa concepción y ese embarazo que espero se dé. Bueno, me alegro mucho. Ujú, Este, yo realmente es una gran responsabilidad. ujú, Se crean muchas expectativas y ahora más, pero creo que tengo la capacidad y es que no tengo que cambiar mi forma de ser correcto, ni aparentar lo que no soy para poder dar esa seguridad, esa tranquilidad a la hora de llevar el control. excelente. Y Doc, ¿dónde lo pueden contactar? Ok, bueno, yo estoy en el Hospital Cima, Ujú, San José, Costa Rica. eh, Aparezco en redes sociales, varias. ujú. Pueden seguirnos en redes sociales. También tenemos nuestros números de teléfono, Mm, que no los tengo a mano ahorita, no me los acuerdo, mm. pero pueden escribirnos a los WhatsApp y ahí mismo en las redes sociales los dirigen exactamente a sacar citas ahí. Excelente, Doc. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por ver el episodio de hoy. No olviden suscribirse y encender la campanita para que les lleguen los próximos episodios. Muchas gracias. Muchas gracias.